Desde este instante, Constanza Del Yon dialoga junto a sus invitados sobre aquello que es único, irrepetible e inestimable. En Radio María comienza Diálogos de Vida. Queridos amigos de Radio María, estamos una vez más en estos diálogos de vida, esta vez conversando con Alfredo Ugarte, entomólogo, conocido como bichólogo, sí. Conocido por su rol siempre educador, ¿no? Para conocer el mundo natural, para saber y conocer y explayarse siempre sobre las bondades y las maravillas de esta creación, ¿cierto? Hola, Alfredo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Este ciclo de vida, de diálogos de vida, nos ayuda a entender el valor que tiene la vida en distintas instancias, en distintos momentos de su desarrollo. Uh-huh. Y nuestros auditores se podrán preguntar por qué estamos hablando con un entomólogo cuando hablamos de la vida, sobre todo a la luz de todos los diálogos sobre el aborto, proyectos y demás, ¿es verdad? Y justamente porque queremos partir del inicio de la vida, queremos hablar contigo de cómo el mundo natural valora la vida, de cómo la ciencia, cuando observa la vida, se va a la naturaleza. Entonces quiero partir preguntándote primero, ¿cuándo comienza la vida según la perspectiva científica y hablando en el espectro de la naturaleza en general? Bueno, no hay ninguna discusión de cuándo empieza la vida. O sea, todo lo que se esté conversando ahora son discusiones vanas. La vida comienza en el momento en que el gameto masculino, mira, no dije espermio, claro. El gameto masculino logra penetrar la barrera, la membrana celular del gameto femenino. En ese momento, hoy día la ciencia está descubriendo que se produce una energía, le llaman, una luz, ¿ya? Que genera algo que todavía la ciencia no logra describir. Es genial, conocemos el proceso perfecto, la mórula, la blástula, la invaginación, bla, bla, y todo lo sabemos. Pero esto de que dos células se tocan y una logra romper la membrana y eso genera algo que termina en ti, en mí, en una mosca, en un hipopótamo, en lo que sea, eso la ciencia todavía... En un ser diferente al que lo originó, claro, por cualquiera de los dos lados. Claro, además. Entonces, aunque Serrat tenía una frase muy bonita, que él decía que la primera satisfacción o el primer gusto que nos dan nuestros hijos es parecernos a nosotros. Claro. Pero bueno, entonces eso es extraordinario. Entonces no hay discusión al respecto. O sea, cualquier biólogo, te va a decir que es eso. Y ahora, en la naturaleza, llevándolo a insecto, que es tu campo de especialidad, al mundo vegetal, uh-huh. ¿También sucede este mismo proceso de gameto 1, gameto 2 que se unen y forman una nueva realidad? Claro, absolutamente. Hay algunas, sí, en lo general sí, absolutamente. Y lo otro que es muy importante es que, ¿y por qué? Porque esa es la forma de conservar a la especie. No hay otra forma. Conservarla en el sentido de... preservarla en el ecosistema. Pero como nuevos seres, porque hay reproducción, o conservarla en el sentido de la diversidad genética, por ejemplo. Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Por qué? Porque es muy importante. Nosotros estamos siempre recibiendo presiones, ¿no es cierto?, externas, que van influyendo en nuestra genética. Hoy día la ciencia ha demostrado de que, porque se creía antes que para que tú tuvieras, no sé, te invento, para que tú corrieras más rápido, ¿no es cierto?, y pudieras escapar de los leones, voy a ir a términos súper básicos, ¿no es cierto?, eso era una evolución adaptativa lenta que ocurría en miles de años y cosas. Hoy día se sabe
que las presiones externas se manifiestan en la genética muchísimo más rápido de lo que nosotros pensábamos. ¿Y lo pensábamos en términos de siglos? Claro. ¿De milenios? De milenios, claro. Hoy día no. Hoy día se sabe que la presión, o sea, que se plasma en la genética muchísimo más rápido. Puede ser que en un individuo que está vivo ya tenga, o sea, no es que tenga, recibe presiones que se plasman en la genética. Y eso, cuando digo presiones hay que entenderlo bien. Son incentivos del entorno. Perfecto, incentivos del y entorno. Y ahí, dime si me estoy carrileando, pero esa es la epigenética, es todo lo que va teniendo contacto con mi ADN y que de alguna forma hace que, como dicen los científicos, se prenda o se active o se inactive parte de mi ADN. Exactamente. Es lo que hace que yo, que ya tengo cierta cantidad de años aquí y allá, pueda ir adaptándome a situaciones X, a estas presiones externas, ¿no es cierto? Eso es. Y ya lo llevo en la genética. Perfecto. Yo lo incorporo en mi genética. Y cuando yo tengo descendencia, entonces lo transmito, lo traspaso. ¿Te fijas? Y eso es. ¿Por qué, dirías tú, sobre todo en el mundo animal que se ha observado, por qué crees tú que encontró tanto asidero la teoría de la evolución y por qué se fue dibujando esta idea de que los cambios se recibían o se incorporaban a lo largo de tanto tiempo y no tan inmediato como lo estás describiendo tú? Porque primero la ciencia es una ciencia viva, ¿ya? Y va cambiando. Por eso yo siempre me río de estas personas que sacan unas frases o no sé cómo decirlo, pero que dicen, miren, hemos un grupo importante de científicos de altísimo nivel, nos hemos reunido en un congreso y hemos determinado que la humanidad tiene contados sus días porque en no sé cuántos años más ya no va a haber comida para la humanidad, ya no va a haber espacio, bla, 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 bla. Y estas cosas, estas hipótesis así catastróficas son increíbles. Entonces, y yo me río y digo, por Dios, la soberbia del humano, la soberbia que tenemos nosotros. ¿Cuántas veces se han dicho estas cosas a lo largo de los últimos 200 años? No vayamos más atrás. Muchísimas. Pero es que, y cuando uno viene y se lo enrostra a la persona que le dijo esto, y, no sé, te invento, oye, dijiste tú que el año 2025 la Tierra ya estaba liquidada y no iba a haber... se acaba la vida. Claro, y se acaba la vida. No, es que lo que pasa es que incidieron otros factores que no estaban calculados, y siempre es eso, siempre esa respuesta. Y nadie asume que esto es una no sé cómo decirlo, pero somos tan soberbios, ¿no? Y no creemos y no confiamos. Eso es cuando no tenemos fe, ¿te fijas? Claro. Cuando no confiamos. Entonces dicen, no, lo que pasa es que en la Revolución Verde eso no estaba en ningún cálculo. Porque nosotros hicimos los cálculos, por ejemplo, que los quintales de trigo que se sacaban en esa época por hectárea eran de 15. Y resulta que de repente alguien vino y descubrió que había un trigo que hizo un híbrido y no sé qué, y empezó a sacar en vez de 15, sacó a 45. Entonces eso aumentó la cantidad de comida. Entonces se nos fue a las pailas. Empiezan a modificar todas las teorías. Se nos fue a las pailas la teoría, ¿te fijas? Entonces esas cosas son muy comunes porque somos muy soberbios. De hecho, sí, lo somos, ¿no es cierto? Lo somos. Incluyéndonos. Absolutamente. Por eso hablo en primera persona. Claro, en primera persona. Lo somos. Somos muy soberbios como humanos. Entonces, bueno, es parte de nuestro pecado original, creo yo, ¿no? Bueno. Sí. Entonces, esto de no confiar en Dios, de tratar de, como siempre, tratar de confiar solo en mí, de que yo tengo el control, de que yo tengo la verdad, etcétera, etcétera, nos lleva a cometer errores a cada rato, y por eso la ciencia se equivoca. Y lo que hoy día es verdad absoluta en la ciencia, cualquier científico sabio de verdad, claro, te va a decir, mira, aproximadamente, con prudencia, exactamente. ¿Por qué? Porque
tantas veces nos han pegado en la boca, ¿no es cierto? Nos han hecho, o como se dice vulgarmente, te ha caído el escupo encima, ¿no es cierto? Claro. Cuando dicen no hay que escupir al cielo, Claro. te ha caído el escupo encima. Tantas veces que nos ha pasado y todavía no aprendemos. Y todavía no aprendemos. Y nos va a seguir pasando, si eso es lo peor de todo. Pero a ver, y llevando por ese mismo campo, como pensando en los errores. Ujú. Hoy o en estos días, se está por presentarse un proyecto de ley De aborto libre. de aborto libre hasta las 12 semanas. Ujú. ¿Qué parámetro, qué pensamiento hay detrás de esa elección de las 12 semanas? ¿Es pensar, bueno, como nos vamos a equivocar, igual pongámoslo arbitrariamente en algún punto? Estoy pensando en el inicio de la vida, porque básicamente es decir, mira, hacia atrás no vale. Ya vale de ahí en adelante, o de ahí en adelante dejémoslo por último que se desarrolle. ¿Qué pasa con la valoración de la vida? Porque ya tú decías, o sea, desde que se inicia la unión de los gametos, se juntan, ya hay un nuevo ser. ¿Cómo el mundo animal, y me estoy refiriendo específicamente en el desempeño de los propios animales, cómo se da la valoración de la vida? Y me refiero a... Hemos visto internet hoy día es muy generoso en imágenes de partos de animales, Sí, de maravilla. cómo padre y madre en algunas especies se vinculan a estos cachorros que están naciendo. Descríbenos un poquito esa valoración de la vida desde la perspectiva animal. Mira, ¿Qué significan esos cachorros? ¿Qué significa una hembra preñada? la valoración de la vida en todo lo que no es humano es absolutamente trascendental, porque si no hay vida, no hay posibilidades de mantenerse como especie. Claro. ¿Te fijas? Entonces, por eso es trascendental la reproducción. Y la reproducción es el fin último de cualquier ser vivo. Piensa tú que una mariposa puede pasar como larva 7, 8 años, como gusano. 7, 8 años. Sí, claro, y más también. Sí, hay mariposas en el desierto de Chile que solo aparecen para cada desierto florido. Y hay veces en que hay desiertos floridos hasta 10 años han habido de intermedio entre uno y otro. Y ahí están las mariposas. Y vuelven a aparecer. ¿Y por qué? Porque pasan esta etapa como gusano, como pupa, como sea, pero pasan este periodo así. Y cuando llegan a lo que nosotros conocemos como adulto, que es la mariposa propiamente tal, ¿no es cierto? La mariposa vive 3 días, 5 días. Impresionante. Impresionante, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque su único fin, su único objetivo es la reproducción. La reproducción. Y en esos 3 días en esos 3 se días, reproduce. En esos 3 días, no, ni siquiera, antes. Muchas veces la mariposa emerge de la pupa, ¿Mm? ¿ya? Si es hembra, secreta una feromona, un atractivo para los machos andan revoloteando por todos lados, la detectan de inmediato, copulan con ella y ella inmediatamente empieza a poner huevos. Y mientras más rápido ponga los huevos, mejor para la especie. Pone los huevos, queda tan débil, porque ya cumplió su objetivo, ¿no es cierto? Queda tan débil que puede volar un poquitito por aquí y por allá y la captura en entomólogo, se la come una lagartija, se enreda en una tela de araña y no tiene fuerza para salir, por lo tanto se la come la araña, se la come otro pájaro, etcétera, etcétera. Por eso Pero vive ya tan cumplió poquito. su misión. Cumplió su misión. Es muy raro que una mariposa que está con huevos, ¿no es cierto?, muera antes de poner los huevos. Es rarísimo, muy raro. Mira. Tiene la energía suficiente acumulada para escapar de un depredador, para moverse rápido, para estar muy ágil y colocar sus huevos lo más rápido posible. ¿Te fijas? Entonces, mira, es tan importante la reproducción que en la naturaleza existe la clonación. Algo que nosotros estamos tratando de descubrir, avanzando por aquí. En la naturaleza ya existe. Los palotes, por ejemplo, son un ejemplo clarísimo. Las abejas son clarísimos. No necesitas reproducción sexuada para tener reproducción. No necesitas un macho y una hembra para tener descendencia. Pero ojo, El objetivo es la descendencia. el objetivo no es solamente la descendencia. El objetivo es la descendencia y la variabilidad genética.
Porque la clonación tiene el grave defecto de que no hay variabilidad genética, por lo tanto, de nuevo voy a copiar la misma frase, cualquier presión externa te puede liquidar a la especie. ¿Te fijas? En cambio, cuando tú tienes variación genética, te puedes adaptar. Y en esas especies que se clonan, ¿cómo asegura la variación genética? Porque tiene que haber en algún minuto un macho. Ah, perfecto. Pero si no encuentro al macho, ¿ya? Hay palotes que todavía llevamos años buscando el macho y no lo encontramos. No Pero se mira, conoce el impresionante. macho de muchos palotes, sobre todo tropicales, de fásmidos, ¿no? O sea, así es ¿ya? No se conoce. Pero se sabe, tiene que haber un macho por ahí. Porque si hay no, algunos ya que son hubiese- genéticamente... Claro, o si no, ya hubiesen desaparecido. Y son genéticamente diferentes las especies estudiadas. Claro. Los miembros de esa especie... Los ejemplares, claro. Entonces tiene que haber un macho. Pero es tan importante la reproducción, la descendencia, ¿no es cierto?, que la hembra es capaz de clonarse, ¿no es cierto?, Claro. para tener descendencia. Para que alguno de sus hijos o de sus hijas, porque ojo, al ser clones son solo hembras, ¿no es cierto? Claro. Entonces, alguna de sus hijas, alguna de sus nietas o sus bisnietas encuentren un macho y haya variabilidad genética. ¿Te fijas? O sea, la descendencia es absolutamente fundamental. Pero fundamental. Pero si yo siempre lo digo, mira, por ejemplo, Usain Bolt, el hombre más rápido de la Tierra, ¿no es cierto?, no tiene dedo chico en los pies. Ah, ¿cómo? Ya no le sabía. queda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evolucionando. La evolución existe. La evolución no se contradice con la religión. La evolución es un proceso desarrollado y creado maravillosamente por Dios. Porque si no evolucionáramos, ¿ya? No habría... Ya no hubiéramos muerto, ya hubiésemos No nos desaparecido. habríamos adaptado a los Claro, cambios del ambiente. Eso es evolución adaptativa. ¿Te fijas? Entonces, mira, por ejemplo, no sé, en general los tamaños grandes tienden a desaparecer. ¿Por Ya. qué? Por la presión climática, hay un montón de cosas. Es mucho más difícil alimentar a un animal grande claro. que a uno más chico. ¿Te fijas? Entonces, por eso los chiquititos tenemos mayor probabilidades de sobrevivir. Qué buen pronóstico. Pero absolutamente. Pero si mira los insectos, Claro. ¿por qué desaparecieron los dinosaurios? Porque eran unas masas gigantescas que consumían una cantidad de energía tan alta que frente a Y un... de recursos. Claro, el recurso es energía. Ujú. Entonces, desaparecieron rápidamente. ¿Y quiénes quedaron? Los matapiojos, las moscas, todos los bichos chicos. Todos los chicos. ¿Te fijas? Entonces, eso es. Y el mundo tiende, bueno, esto es súper relativo también, pero tiende a eso. O sea, en las épocas de hambruna, en África, por ejemplo, que es más cercano nuestro, pero antiguamente también habían épocas de hambruna en Europa, Sí, claro. en todos lados. En las épocas de hambruna, ¿quiénes sobrevivían? Los niños, ¿no? Los más gordos. Porque tenían reserva. Y lo puedo decir en términos bien... Por eso nosotros los hombres, en forma instintiva, cuando miramos a una mujer, ¿qué le miramos? Los hombres. Los recursos de reserva. Los recursos de reserva. O sea, el traste y las Claro. pechugas. ¿Por qué? Que son reserva de grasa. Son reserva de grasa. Y eso me Claro. asegura una buena crianza. Claro. Claro, frente a una hambruna, esta mujer, flacucha, delgada, como tablita, No iba a sobrevivir. no van a sobrevivir sus crías. Ella a lo mejor sí, pero sus crías no tienen probabilidad de sobrevivir. En cambio, una gordita, etcétera, etcétera, tiene mucho Claro, más tiene. probabilidades de sobrevivencia de las crías. Mira. Me hace muy entretenido. Sí, mira, el otro día oí una frase que no me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero voy a tratar de decir el concepto. Decía, la ciencia es un tacho, es una taza, Ya. ¿ya? Bien profunda. Y en la medida que te la vas tomando, ¿no es cierto? Primero la miras desde arriba y solo ves La superficie. la superficie, ¿ya? Y en la medida que te la vas tomando, vas descubriendo lo que hay al fondo. ¿Y sabes lo que hay al fondo? Dios. Claro. Los grandes científicos descubren a Dios cuando En se la hacen ciencia. sabios. Cuando se hacen sabios. Cuando reconocen que en esa creación, que en eso que están observando hay algo demasiado grandioso. Conocí a un chiquillo, yo tengo 60 años, así que cualquiera de ahí para abajo es chiquillo. Un chiquillo. Conocí a un chiquillo, biólogo,
capísimo, con un coeficiente intelectual infinitamente más alto que el mío, que cualquier persona normal, extraordinario. Estudió biología y él se fue a Europa, no voy a decir a dónde, a un país, porque le presentaron, le ofrecieron un proyecto que consistía en demostrar científicamente que Dios no existe. Y se fue a estudiar, a trabajar se fue en a ese trabajar en ese proyecto. tema. ¿Ya? Adivina cuál es su conclusión. Que Dios sí existe. En que no pudieron demostrar, porque como somos orgullosos, ¿no es cierto? Claro. En que No hay evidencia científica. No hay evidencia científica no hay evidencia científica suficiente, eso es muy importante también, Claro. para demostrar que Dios no existe. Y lo curioso es que este chiquillo me contó que ese proyecto lo han tratado de hacer 8 veces. Ah, ya. Y de los 8 jefes de proyecto, 6 se han convertido. Mira, Y él es uno de los que no se ha convertido, pero yo creo que ya se convirtió. que ya está cerca. Sí, mira qué lindo. Porque buscando la evidencia también te habla. Por eso estamos hablando Por hoy día de supuesto. la naturaleza, de lo que la ciencia en sí misma, más allá del hombre poniéndole razón o poniéndole criterios propios, ¿qué es lo que dice la naturaleza en sí misma respecto a la vida? Pero obvio, imagínate, si científicamente no has podido demostrar que no existe Dios, hay otros que reniegan de Dios, y no solamente reniegan, sino que se van derechamente y hacen un pacto con el demonio. Claro. Y cuando tú haces un pacto con el demonio, lo único que estás haciendo es certificar que Dios existe. Sí, claro, pero si el único que cree Obvio. A ciencia cierta en Dios es el demonio. Claro, absolutamente. Claro. Por eso lo combate, ¿te fijas? Entonces es muy bonito cuando uno empieza en estas lógicas científicas. Claro. Es extraordinario. Oye, Y perdona, respondiendo a tu pregunta, porque tu pregunta era ¿por qué hoy día estamos discutiendo si 12 semanas o 12 Claro. semanas y un día o menos aquí y allá? Eso es solamente porque, esto a título personal, ¿ah? Yo me hago responsable de lo que voy a decir ahora. Solamente porque existe hoy día una ideología que lo que busca es la destrucción del ser humano. La destrucción del ser humano. ¿Y cómo va a destruir al ser humano? Ya lo he intentado destruir de varias formas, Claro. pero hoy día, ¿cómo destruye al ser humano? Básicamente en 2 cosas. 1, destruyendo a la mujer. La mujer es trascendental para la raza humana, trascendental. Y 2, destruyendo a la esencia de la raza humana, que es la familia. La familia entendida como un hombre y una mujer que dan descendencia. ¿Te fijas? No estoy diciendo que una familia, que no pueden tener hijos, no son familia. No, claro, sino que el Estoy concepto. en el Estaba concepto biológico. En el plano, claro. Claro, ¿te fijas? Entonces, la forma de destruir es hoy día por estos 2 caminos. La ideología de género, que dice que es por la mujer, lo único que busca es destruir a la mujer. Porque le ha ido quitando la esencia y lo Pero fundamental. obvio, pues, obvio. Hoy día, que una mujer diga que quiere ser mamá, que quiere dedicarse a cuidar a sus hijos, a criar a sus hijos, eso está mal visto hoy día. Pero tú estás loca, ¿y dónde está tu desarrollo personal? Claro, tu carrera. Tu carrera, y tú un cuento aquí allá. Pero ¿y por qué no puede ser esa mi carrera? ¿Cómo no va a ser lindo o no? Claro. ¿Te fijas? Bueno, ya, pero a lo que voy, y volviendo de nuevo a la pregunta inicial, ¿no es cierto? Entonces, como en Chile todavía somos un pueblo católico, o cristiano, llamémoslo así, para ser más amplio aún, ¿no es cierto? Como todavía somos un pueblo cristiano, no hay base para buscar el aborto libre. Hoy día la gran mayoría de este país no quiere aborto libre. No lo quiere. Y perdona, ya hace unos años atrás tampoco lo quería, ni siquiera en 3 causales. Pero se empiezan a buscar subterfugios para que te parezca lógico. ¿Te Claro. fijas? Te Entonces, ponen el ¿cómo- caso víctima más espantoso Por para que tú digas supuesto. cómo le decir que no. ¿Cómo no va a ser lógico que una mujer que ha sido violada, lógico de nuevo, entre comillas, Sí, ¿no es cierto? claro. Que ha sido violada va a tener que tener ese hijo? ¿Te fijas? Entonces, y como somos ingenuos y en general la gran mayoría no profundiza mucho en los conceptos y en lo que te están diciendo, ¿no es cierto? Te quedas con la consigna. Te quedas con la consigna. Y dice, claro,
Entonces justifiquémoslo, ¿te fijas? Y así, siempre se va haciendo así, siempre. Todo lo que parece, oye, educación digna para todos. ¿Quién se puede negar a eso? ¿Y dónde está la educación digna que hemos tenido? Al contrario, ¿te fijas? Pero entonces, y así, entonces, como en Chile, si tú hablas de aborto libre, vas a tener un rechazo mayoritario, de todas maneras, de todas maneras. Pero cuando ya le metes la receta de que no, que 12 semanas, entonces tenemos tema para discutirlo. ¿Te fijas? Y en la discusión, yo te aseguro que están los argumentos, pero más que escritos y forjados con fuego, ¿no es cierto?, para darte argumentos de por qué 12 semanas. Pero finalmente no. Es ponerle un apellido para tratar de convencer a más gente y decir, ¿ven que somos mayoría? Claro. ¿Ven? Y empiezan a jugar con las excepciones. Y pero empiezan hace a jugar. tan poquito tiempo era legal y aceptado por la sociedad tener esclavos. Claro. Bueno, pero obvio, la gente de color, los negros, ¿no es cierto?, no tenían alma, no eran humanos, y estábamos todos de acuerdo. Claro. Me van a perdonar, pero perdón, y Hitler también todo lo que hacía era legal, porque la sociedad se había puesto de acuerdo en que eso era lo que correspondía. La sociedad puede ponerse de acuerdo en cosas que están equivocadas. O sea, lo hemos hecho 25.000 veces, pues. Claro. Y lo vamos a seguir haciendo. Claro, claro. Entonces, por eso que la discusión es que ahora 3 semanas, o 12 semanas. 12 semanas. ¿Te fijas? Que son 3 meses más o menos, un poquito menos. Pero por favor. No hay ningún asidero científico tampoco, como tú dices. Desde el minuto en que se unen los gametos, ya sucede algo único. Extraordinario, extraordinario. Y ocurre así en todos lados. Somos el animal. Yo siempre hago charlas en los colegios, ¿eh? Y siempre depende de la edad, obviamente, pero normalmente, por ejemplo, de octavo para arriba, le pido permiso al director del colegio, algo así, le digo, porque yo voy a hacer una charla sobre el reino animal, y voy con animales, para que los niños tengan un loro, un guacamayo, un tucán, una serpiente, y todo ahí directo, y entiendan lo que es el concepto de vertebrado, de invertebrado, bla, 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 bla. Voy a ir por ahí. Pero cuando estoy con niños sobre octavo básico, le pido permiso al director o al profesor si puedo tocar el tema de las drogas, ¿ya? Y siempre les digo, bueno, entonces, y yo, obviamente, ellos no están esperando que una persona que viene a hablar de animales y con animales les hable sobre las drogas. Claro. Entonces, tiene un impacto bien fuerte. Y además que lo hago con argumentos y hablo del THC y el tetrahidrocannabinol, etcétera, etcétera. Entonces, claro. No es, miren niñitos, ese pastito verde es malito, no lo fumen. No, va con argumento. Entonces, yo les digo que somos el animal, porque primero siempre los niños creen, y los no tan niños también, que nosotros no somos animales. Bueno, claro. Que somos del reino humano. Entonces yo les digo, no, pertenecemos al reino animal. Por lo tanto, somos animales. Y juego con ellos, le digo, a ver, ¿a qué reino pertenece? Después que le expliqué que hay 5 reinos, y le digo, y pesco al director del colegio o a la profesora jefe, y le digo, ¿a qué reino pertenece el profesor o la profesora? Y entonces, entonces empieza, al reino humano, al reino no sé qué, y de repente alguien dice al reino animal. Y yo así, ¿cómo? Y se asusta y pone, no, yo no lo dije, fue el del lado. Así. Entonces, a ver, ¿usted de qué colegio es? O sea, ¿de qué curso es? Del primero medio A. Ya, a ver, tráiganme el libro de clase. ¿Cómo se llama usted? Juan Pérez. Pobre Juan Pérez, siempre sale a la... Sí, claro. Entonces, Juan Pérez. Ya, a ver, tráiganme el libro de clase de Juan Pérez porque esta falta de respeto no puede ser, así que le vamos a colocar a Juan Pérez en el libro de clase un 7. Oye, y le cambia la cara, y cuando estaba diciendo que era el del lado el que había dicho eso, entonces ahora... No, sí, yo fui. Bueno, y les digo, sí, porque somos animales, pero somos, ojo, cuando estoy en un colegio laico, no puedo decir esto, pero cuando estoy en un colegio católico, digo, porque somos criatura de Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios, bla, 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 así. Claro. Pero además, y ahí digo un sacrilegio que me va a retar el padre, porque digo, pero Dios cometió un error. Porque Dios no se equivoca, pero no importa. Aquí yo considero que sí se equivocó. Eso de puro patúo. Nos hizo libres.
Dios nos hizo libres. Y tan libres que yo puedo renegar de Dios. Y negarlo como padre y irme en contra de Él. Así de libre nos hizo. Y yo encuentro que se equivocó ahí, pero bueno. Seríamos mucho más felices si no lo hubiera hecho así. Pero no importa, Dios no se equivoca. Así ahí, que ahí tenemos tema para una segunda entrevista una completa. Segunda. Pero bueno, entonces les digo, entonces somos el animal, en colegio laico, somos el animal más inteligentonto de la tierra. Y te siguen mirando y se ríen. Claro. ¿Cómo inteligentonto? Claro, inteligente porque podemos hacer micrófonos, porque podemos hacer celulares, porque podemos hacer sillas. No hay ningún otro animal que haga herramientas tan sofisticadas como la nuestra. O sea, ni siquiera, o sea, los más hacen un palito que lo llenan de saliva, lo meten en un hormiguero y con eso sacan hormigas. Claro, y eso es todo lo más sofisticado que hacen. Entonces, pero nosotros somos así. ¿Y por qué? Porque tenemos lóbulo frontal ahora. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? De que somos el animal más inteligentonto de la Tierra. Y siempre lo digo, y esto sin vergüenza y sin asco. Les digo, además, bueno, a contarle un montón de cosas, les digo, y además somos el único animal que se autodestruye. Y ahí quedan todos en silencio. Entonces, para partir suave, les digo, claro, por ejemplo, contaminamos el agua. El agua que la necesitamos nosotros sin agua no podemos vivir, nosotros vamos y la contaminamos. Y les explico cómo contaminamos el agua. Y además, otra cosa, somos el único animal que mata a su propia cría. Y ahí entonces le digo, más derecho, menos derecho, porque va a saltar por aquí, y sobre todo los profesores, ¿te fijáis? Claro. Entonces le digo, más derecho, menos derecho, política, no política, ustedes verán, esa es una discusión. Pero el hecho de la causa es que somos el único animal que por decisión propia viene y mata a su cría en el vientre de la madre. Ningún por una decisión personal. Por una decisión personal. No, en la naturaleza ocurren los abortos, sin duda, pero son abortos espontáneos, abortos naturales, que también ocurren en la raza humana. ¿Te fijas? Claro. Pero no está inducido, no va metiéndose una cuestión para adentro y mata y destruye, ¿te fijas? Somos el único animal que hace eso. Y ese. Impresionante, impresionante, porque uno puede pensar que tal vez hay alguna especie que elimina las crías por alguna razón. Sí, por supuesto, ocurre. Y te pongo un ejemplo clarísimo, el león en África. Cuando se cambia el león alfa, ¿ya? El nuevo león alfa, lo primero que hace es matar a todas las crías del león anterior. Mira. ¿Sabes por qué? Para imponerse como alfa. Para imponerse no como alfa, sino que para imponerse genéticamente. Porque si la genética del león anterior fue desplazada por mí, que soy más fuerte, y por lo tanto estoy naturalmente mejor seleccionado, ¿no es cierto? Claro. Entonces tu genética... Mis crías debieran sobrevivir. Mis crías, no las tuyas. Por lo tanto, las tuyas, como son más débiles, yo voy y las elimino. Y al eliminarlas, además, estimulo a las hembras para que entren en celo, en periodo de fertilidad, y entonces pueda reproducirme lo más rápido posible. Pero nuevamente es la naturaleza manifestándose. De todas maneras. La necesidad de tener descendencia. Claro, claro. No es por una decisión política a la larga. Si ponle lo que diga, pero si mira la causal de peligro de la madre, siempre ha estado. Y todos los doctores tratan de salvar a la madre siempre, hasta que la madre pueda tomar una decisión. Hay madres que han dicho, no, yo quiero darle la vida a mi hijo, y ellas mueren, y el hijo nace. O otras que en el tratamiento de tratar de salvar a la madre, finalmente la guagüita muere, pero eso siempre, y no hay ningún doctor que se haya ido a la cárcel por eso. Claro. ¿Te fijas? Porque entonces, no es el objetivo de lo que se está haciendo, claro. Obvio. Mira, tengo un dato de una chiquilla colombiana que trabajó con nosotros en Selva Viva, que un día me cuenta a raíz de no sé qué, y yo le tiré la lengua y me contó su historia. Esta chiquilla quedó embarazada producto de una violación a los 13 años. ¿Ya? Una violación en la calle. ¿Ya? Su abuela, su madre y toda la familia aborta. Y ella no quería abortar. No quería abortar. Tenía una guaguita, así lo decía. Yo tenía un bebé, como es colombiana, chico, me decía, yo tenía un bebé en mi vientre, decía, y no quería, que ya el trauma de la violación había sido lo suficientemente violento y fuerte, que además, bueno, hoy día esta mujer
muere de orgullo, muere de chochera por su hija. Resultó ser una hija, y ella, me acuerdo, por eso salió la historia, porque me pidió permiso, trabajaba con nosotros en Selva Viva como guía, una mujer extraordinaria, y me pidió permiso porque su hija, que eran sus ojos, se graduaba de policía. Mira. Y el orgullo la tenía pero vuelta loca. Y ahí me contó la historia, y lo encontré emocionante. Le dije, oye, ¿me puedo quedar con tus datos? Porque algún día vamos a necesitar tu testimonio. Exacto. O sea, hoy día me emociona porque te juro que es alucinante. Y se tuvo que ir de la casa. Se tuvo que ir, que gracias a Dios existen instituciones que reciben a estas mujeres, ¿no es cierto? Claro. Y de hecho tengo un amigo que tiene una, porque es re fácil defender, o ser provida, ¿no es cierto? Sin que me importe, sin que me afecte. Claro, sin que me afecte. Y esta chiquilla que quedó embarazada y que tiene su problema y que le echaron de la casa y no sé qué, que aquí allá, que se las arregle solita, ¿no es cierto? Ya. Sí, pues. Sí, con a Dios rogando y con el mazo dando, dicen por ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta chiquilla se tuvo que ir de la casa, bla, 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 bla. Y hoy día, esta niñita, policía, ¿no es cierto?, es el orgullo de la familia. Una familia de esa humilde, mamá, de esa abuela. De esa mamá, de esa abuela, de todos los que la querían, entre comillas, matar. Claro. Pero que hay que decirlo con sus letras, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Entonces, ¿cómo no va a ser lindo? ¿Cómo no va a ser maravilloso? No, espectacular. Hija de una violación. Ojo. Claro. Lo que pasa es que en ese campo específico, y perdona que me desvíe un poquito, se piensa siempre en la mamá, o se piensa en la sociedad, pero no se piensa en ese hijo, esa hija. Pero si aunque piense solo la mamá, si ya la pobre mujer pasó por un trauma terrible, y además le vas a generar otro trauma más adicional, matando a un inocente, porque tenía 12 años, 13 años, a lo mejor no tenía mucha conciencia de lo que... Yo no sé, esa niñita es un milagro para mí, ¿te fijas? Porque a esa edad defender a esa guaguita... Y exponerte a que incluso te saquen de tu familia, te echen a la calle por defender a tu hijo. Pero imagínate, después esa mujer que la obligaron, supongamos que la hubieran obligado a hacerse el aborto, después esa mujer va a tener conciencia. Porque claro, a los 13 años no le va a pasar nada a lo mejor, ¿me entiendes? No, te vamos a operar, no sé qué, aquí allá y bla, bla, listo. Pero después, cuando sea mamá, o cuando quiera ser mamá, o cuando ya tenga conciencia, es que tu cabeza no va a quedar normal. Tu corazón no queda normal. Tu corazón, tu cabeza, tu todo. No, sí es terrible. Oye, ¿y la naturaleza? Tú decías, el objetivo en la naturaleza es que la especie permanezca. Absolutamente. ¿Existen en la naturaleza casos donde no haya aprecio por la descendencia? ¿Donde no haya valoración? ¿Te ha tocado conocer algún caso? Estoy pensando. No. Mira. No se me ocurre. Y estoy pensando desde las medusas hasta los elefantes. No sé, estoy tratando de hacer un escáner por el mundo animal que conozco. No. A veces, claro, hay asesinatos de las crías y de otros, pero por temas de competencia, por temas de lo que te decía yo, de superioridad genética, de supervivencia. A veces, claro, hay un montón de cosas de ese tipo. O sea, no sé, te pongo un ejemplo increíble. Los Imba son una tribu que vive en Namibia. Son bien conocidos porque ellos se cubren el cuerpo con una tierra roja. Ah, perfecto, sí. Y son maravillosos. No te puedes imaginar lo lindos que son. Y ellos, por ejemplo, por tradición, cuando una mujer tiene mellizo, eliminan al más débil. Porque viven en condiciones, bueno, vivían, porque hoy día ya no están así, pero ellos vivían en condiciones tan extremas. En Namibia o hay sequía o hay abundancia, es así. Pero hay más tiempos de sequías que de abundancia. Entonces ellos viven en unas condiciones tan extremas que para poder sobrevivir como especie, ¿no es cierto?, ellos prefieren eliminar a uno, pero ojo, nacen, eso estaba pensando. Nacen. Y cuando nacen, ahí deciden. ¿Para qué decir si alguno viene con algún problema o algo así? Entonces ellos rápidamente lo eliminan. ¿Para qué? Para darle más chances a la otra guaguita.
De sobrevivir. De sobrevivir, claro, de sobrevivencia. ¿Te fijas? Ya, pero eso hoy día está cambiando, ¿ah? Porque Bueno, claro. se dieron cuenta que si seguían con eso van a desaparecer. Se acaban. ¿Te fijas? Que es un poco lo que Entonces, está pasando en el mundo hoy día. Sí, pues, sin duda. Sin Alfredo, quiero darte las gracias por esta Sí. conversación, por esta visión de la vida en su amplio espectro, ¿verdad? Humana, también animal. Biológica. Biológica. Ujú. Invita. A ver, te dejo el micrófono para que nos hagas tú un cierre. Mira a tu cámara que está ahí. Por ahí, Esta así. es la tuya. Invitarlos, no sé, invitarlos a que descubran a Dios, que descubran la vida, que descubran la maravilla que es la creación, descubrirla en una mosca, en un piojo. Pero si un piojo también respira, un piojo también tiene sistema cuasi nervioso, etcétera, etcétera. Es increíble, ¿eh? Cuando uno empieza a pensar eso dan ganas de no matar nada. Claro, y así. Pero sí, invitarlos a descubrir a Dios en eso, en esa maravilla que se llama ciencia, en esa maravilla que se llama astronomía, en esa maravilla que es la naturaleza en general. Invitarlos a todos a descubrir eso. Yo me crié con un tío que era gran entomólogo, gran naturalista, que se llamaba Luis Peña Guzmán, y él me decía, cuando descubríamos un bicho increíble o que hacía algo extraordinario, lo descubríamos así, y me miraba y me decía, y hay gente que no cree en Dios. Como diciendo, ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden no creer en Dios cuando está ahí? Ahí, la maravilla, en un piojo, en un poro. Cuando descubrimos que en los poros respiratorios de los insectos había un líquido que le solucionaría el problema a la humanidad completa. Un líquido que solo permite el paso del oxígeno en un sentido y en un sentido inverso el CO2. Entonces era un filtro extraordinario para los submarinos, para poder vivir debajo del mar o vivir no sé dónde. Así. Entonces, Lucho, cuando descubría eso decía, y hay gente que no cree en Dios. O más simple, o hay gente que cree que todo esto que estábamos es producto de un choque de dos moléculas, ¿no es cierto? Que es el Big Bang, ¿no es cierto? Y que todo eso lo desencadenó. Hay que ser muy tonto para creer eso. Muchas Eso gracias, es. Alfredo, por este tiempo. Invitamos a nuestros amigos de Radio María a buscarnos en YouTube, en nuestro canal de YouTube Radio María Chile, donde van a poder ver este ciclo de entrevistas de Diálogos por la Vida, donde van a poder ver la programación de Radio María, van a poder ver todo lo que Radio María quiere mostrarles de este mundo maravilloso de Dios. Y los invitamos a ser parte de este proyecto de Radio María. ¿Cómo? Pueden ayudarnos económicamente a solventar y a desarrollar todo este nuevo programa que estamos realizando también a través de YouTube. Y para eso pueden entrar a nuestra página web radiomaria.cl y arriba un botoncito naranja que dice Dona. Y ahí pueden ver las opciones que más les convengan. Gracias, Alfredo. Una chaucha A más ver. otra chaucha hacen 2 chauchas. Y así, cada uno va aportando su poquito, lo que se pueda. Ahora, si pescamos al Padre Hurtado, y el Padre Hurtado decía, hay que dar hasta que duela. Hasta que duele. Sí, pero es maravilloso, ¿no? Esta Radio María para mí es una maravilla. De hecho, ahora, cuando venía la entrevista, venía apurado, un poco con el ajetreo del cuento que ya, y lo que hago es poner Radio María. Porque eso me calma, eso me hace rezar. Si me pilla en la hora de la adoración, entonces adoramos. O no, en las 3 de la tarde, la hora La coronilla. de la coronilla, me hacen rezar la coronilla. Y eso a uno lo vuelve al centro, lo vuelve a la calma. Así que gracias. Gracias a ti. Y será hasta otro día en Radio María, una buena señal para Chile. Hemos presentado Diálogos de Vida, conducido por Constanza del Yon. Siga en nuestra sintonía. Somos Radio María, una buena señal para Chile.